Desde la forma rectangular de los números complejos, aprendimos a realizar varias operaciones: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Aún quedan pendientes la potenciación y la radicación. Sucede que estas dos operaciones es más sencillo efectuarlas a través de la forma polar, sobre todo la radicación. De hecho, ese es uno de los motivos por el cual recurrimos a la forma polar de los números complejos. Bueno, antes de hablar de estas dos operaciones, déjame decirte que la multiplicación y la división también son posibles desde la forma polar. Entonces hablemos de la multiplicación, pero desde la forma polar. Se trata de lo siguiente: tenemos dos números complejos escritos en su forma polar e intentamos multiplicarlos, conocer el resultado de su producto. Comencemos por multiplicar sus módulos. Está pendiente el producto de sus argumentos. Estos podríamos multiplicarlos como si se tratase del producto de dos binomios. Así, de esta manera. Este sería el resultado. Primero los módulos que ya habíamos multiplicado. Ahora dentro del paréntesis podemos agrupar lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. Una identidad trigonométrica nos dice que esto lo podemos cambiar por el coseno de teta 1 más teta 2. Otra identidad trigonométrica nos dice que esto lo podemos cambiar por el seno de teta 1 más teta 2. Ya podemos concluir. Cuando dos números complejos se multiplican desde su forma polar, los módulos se multiplican y los argumentos se suman. Esas son las instrucciones para la multiplicación polar. Para la división polar se puede hacer un desarrollo similar, pero lo voy a omitir y nada más voy a presentar el resultado. Al dividir dos números complejos desde su forma polar, los módulos se dividen y los argumentos se restan. Estas son las instrucciones para la división polar. Ahora veamos algunos ejemplos. El primero se trata de multiplicar dos números complejos desde la forma polar. Es una multiplicación polar. Según las instrucciones, multiplicamos los módulos y los argumentos los sumamos. Y ya está hecha la multiplicación. Así es como se multiplica. Y aunque el resultado es correcto, nos piden reportarlo en forma rectangular. Recuerda que para pasarnos a la forma rectangular no se necesitan fórmulas. Simplemente desarrollamos la multiplicación y con eso nos habremos pasado a la forma rectangular. Este es el resultado final. Siguiente ejemplo, otra multiplicación polar. Entonces las mismas instrucciones, multiplicamos los módulos y sumamos los argumentos. Este resultado es correcto, pero hay que pasarlo a la forma rectangular porque así nos lo piden. Y este es el resultado que se obtiene. Siguiente ejemplo. Se trata de la división de dos números complejos escritos en su forma polar. Es una división polar. En la división polar, los módulos se dividen y los argumentos se restan. Y este sería el resultado, pero hay que pasarlo a la forma rectangular. Y este es el resultado. Último ejemplo, otra división polar. Los módulos se dividen y los argumentos se restan.
Este resultado es correcto, pero hay que pasarlo a la forma rectangular. Y este es el resultado final. La suma y la resta desde la forma rectangular. Y solo desde la forma rectangular, porque desde la forma polar no es nada sencillo sumar y restar números complejos. Multiplicación y división desde la forma rectangular o desde la forma polar, según las circunstancias. Si los números los tienes desde la forma rectangular, síguele así, desde la forma rectangular. Pero si los números que vas a multiplicar están en forma polar, es mejor practicar la multiplicación polar con ellos. Las dos operaciones que nos faltan por ver, potenciación y radicación, conviene realizarlas desde la forma polar porque es más fácil. Ese es el consejo que hemos de seguir cuando tengamos que hacer operaciones con números complejos. Ahora sí, hablemos de la potenciación. Acabamos de mencionar que lo mejor es tener el número con el que vamos a trabajar escrito en su forma polar. Digamos que lo queremos elevar al cuadrado. El significado de elevar al cuadrado es multiplicar el número por él mismo. Y las instrucciones para multiplicar son: los módulos se multiplican, mientras que los argumentos se suman. Entonces, este es el resultado de elevar al cuadrado escrito de forma compacta. Ahora elevemos al cubo. Lo podemos cambiar por uno de sus tantos equivalentes. Por ejemplo, este. De esta parte ya conocemos su resultado, porque es justo el que acabamos de desarrollar hace un momento. Entonces, elevar al cubo se convierte en esto. Pero ya sabemos que en la multiplicación polar, los módulos se multiplican y los argumentos se suman. Entonces, este es el resultado de elevar al cubo. Observa, repasemos lo que hemos obtenido. Esto es lo que se obtiene al elevar al cuadrado y esto es lo que se obtiene al elevar al cubo. Entonces podríamos inducir el siguiente resultado. Cuando un número complejo se eleva a la enésima potencia, el módulo se eleva a esa potencia entera, mientras que el argumento se multiplica por el valor de la potencia. Escucha bien, el módulo es el que se eleva y el argumento se multiplica. Este resultado se conoce como teorema de De Moivre y es válido para potencias enteras, solo para potencias enteras. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo, el número que nos dan ya está escrito en forma polar. Entonces, para elevarlo al cubo, simplemente aplicamos las instrucciones. El módulo se eleva a la potencia. Y el argumento se multiplica por la potencia. Y este es el resultado. Es correcto, pero nos piden pasarlo a la forma rectangular. Y este ha sido el resultado de elevar al cubo. Vamos con el siguiente ejemplo. También se trata de calcular una potencia, pero el pequeño inconveniente es que el número con el que tenemos que trabajar no está en forma polar. Entonces comencemos por pasarlo a la forma polar. Su parte real vale -1 y su parte imaginaria vale raíz de 3. Recordemos que el módulo se calcula sumando el cuadrado de la parte real y la parte imaginaria y calculando la raíz cuadrada de esa suma. En este caso el módulo vale 2. Ahora el argumento. Por fórmula el argumento es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria dividida entre el valor de la parte real. Esto nos da 60 grados negativos. Pero recordemos que cuando la parte real es negativa, tenemos que hacer una corrección que consiste en sumar 180 grados. Entonces, el valor correcto del argumento son 120 grados. Entonces, este es el número que tenemos que elevar a la cuarta potencia. Y las instrucciones siguen siendo las mismas. El módulo se eleva a la potencia. Y el argumento se multiplica por la potencia. Y el resultado en forma rectangular sería como sigue.
Y este es el resultado final.